Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la vida en Europa se caracterizó por la revolución industrial, el surgimiento de la burguesía y el cambio en la estructura social, política y económica. El crecimiento urbano, el desarrollo de nuevas tecnologías y la expansión del comercio fueron los principales motores de esta transformación. En ese contexto se desenvuelve Margaretha Geertruida Selle, más conocida por su nombre artístico Mata Hari. Una bailarina neerlandesa que por muchos años fue identificada como la mujer fatale, pero que en realidad vivió una vida muy tormentosa. Margaretha nació el 7 de agosto de 1876 en Leeuwarden, Países Bajos, en el seno de una familia medianamente acomodada. Entrada en la adolescencia, su belleza empezó a procurarle problemas, inclusive con el director de la escuela donde estudiaba. No hay indicios si ella se involucró con él o si fue víctima de acoso. El resultado fue que su padrino y tutor decidió sacarla de la institución. Cumplidos los 18 años sin haber terminado sus estudios, Margaretha respondió a un curioso anuncio del periódico publicado a modo de broma, el cual indicaba que Rudolf McLeod, un capitán del ejército de las Indias Orientales neerlandesas, hoy Indonesia, 20 años mayor que ella, buscaba esposa. Margaretha respondió y, tras una entrevista, se comprometieron y se casaron pocos meses después, trasladándose a vivir a la isla de Java. MacLeod, su esposo, un personaje antipático para muchos, cayó en el alcoholismo y empezó a maltratarla. En ese ambiente su hijo Norman de 2 años murió en circunstancias relacionadas a un intento de envenenamiento contra el capitán. En 1902 regresaron a Europa, separándose a los pocos años. Al poco tiempo sufrió la separación de su hija Jean, a manos de MacLeod, quien no la dejaría volver con su madre. Desde su regreso a Europa, Margaretha tuvo que sobrevivir por su cuenta y creó el personaje de una princesa de Java, el cual se convertiría en su alias, Mata Hari, que en malayo significa ojo del día, en referencia al sol. Por haber vivido en Indonesia se valió de su superficial conocimiento su cultura para darle vida a su personaje y fue lo bastante convincente como para convencer al público europeo que, en su inmensa mayoría, desconocía totalmente aquella parte del mundo. Así, se inventó una historia personal según la cual había sido iniciada en las danzas sacras del hinduismo y, aunque estas poco tenían que ver con sus bailes, su atrevido atuendo hizo que nadie se molestase en averiguar si la actuación o la puesta en escena eran fidedignas. Instalada en París, empezó a trabajar en un circo y protagonizó un prominente ascenso a la fama que le permitió dar el salto a las salas de espectáculos y pronto a las fiestas privadas, convirtiéndose en la bailarina más famosa y cotizada de la capital francesa. Su atuendo se hizo cada vez más revelador y, aunque se publicitaba como bailarina exótica, su espectáculo era más insinuante. Mientras bailaba se iba despojando de las escasas telas que llevaba hasta el punto de quedarse casi desnuda, con la excepción de un peto enjollado que le cubría los senos y que fue la única pieza que siempre se negó a quitarse, al parecer debido a que se sentía acomplejada por su pequeño busto. Su fama, sin duda reforzada por su principesca biografía ficticia, le permitió ganarse bien la vida y relacionarse con la élite, convirtiéndose en amante de personajes ricos y poderosos. Pero su vida tuvo un brusco giro cuando su exmarido se negó a devolverle a su hija y tuvo dificultad para iniciar un proceso legal contra un capitán del ejército colonial, dado a su fama de mujer lujuriosa. Además, a los pocos años empezaron a surgir imitadoras más jóvenes y atrevidas que ella, por lo que aceptó también trabajos como modelo erótica. Margaretha se acercaba a los 40 años y su fortuna tal vez habría podido durar un tiempo más de no ser por el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Muchos de sus amantes eran militares que fueron movilizados y ella, que había llegado a depender bastante de su apoyo económico, se vio de nuevo en dificultades. En ese contexto, ambos bandos involucrados en la guerra le ofrecieron aprovechar su fama para actuar como espía seduciendo a oficiales del enemigo, ya que como ciudadana de un país neutral podía moverse libremente por Europa.
Los primeros en contactarla fueron los alemanes y más tarde los franceses. Al parecer no informó a estos últimos de la oferta previa de los alemanes para evitar suspicacias, una precaución que más tarde se le volvería en contra. Georges Ladoux, jefe del servicio de inteligencia francés, se enteró de dichos contactos y sospechó que fuese una agente doble, por lo que la hizo arrestar y la acusó de espionaje. Es probable que ni siquiera el servicio de inteligencia francés creyera en su culpabilidad, pero necesitaba a quien atribuir la responsabilidad de las graves pérdidas francesas durante la guerra. Durante el juicio, los agentes de inteligencia desmontaron la historia de la princesa de Java, pero la usaron convenientemente como prueba de que se trataba de una mujer que había vivido del engaño. Mata Hari fue condenada a muerte en un proceso muy irregular en el que no se garantizaron sus derechos de defensa. Ninguno de sus amantes intervino para salvarla y fue condenada a muerte, acusada de haber provocado con su supuesto espionaje la muerte de más de 50.000 soldados. En un proceso muy irregular en el que no se garantizaron sus derechos a la defensa, además se presentaron pruebas fabricadas por los propios mandos de la inteligencia francesa. Al amanecer del 15 de octubre de 1917, Mata Hari fue ejecutada por un pelotón de fusilamiento al que, según escribió la prensa americana, afrontó vestida de amazona y al que lanzó un beso de despedida. No se dispone de ninguna foto de esos últimos momentos, así que no se puede afirmar que este relato no fuera sino el epílogo de su leyenda personal, que le permitió sobrevivir pero al final le costó la vida. Como se supo años más tarde, Mata Hari no fue la espía fatal cuya leyenda ha trascendido. En realidad, las pocas informaciones que reveló eran casi todas simples historias acerca de la vida íntima de algunos oficiales, y los escasos datos que realmente interesaban a la inteligencia militar eran anticuados y probablemente sacados de los periódicos de los países neutrales. Ella siempre sostuvo que no había dado a los alemanes ninguna información de valor a pesar de la oferta, porque lo habría considerado una traición a Francia, su país de adopción. El propio gobierno alemán secundó esto al publicar en 1930 un dossier sobre sus actividades. De ahí la famosa frase que supuestamente pronunció durante el juicio: ¿una ramera? Sí, pero una traidora, nunca.